Panorama del periodo. Desde el eje 3, formación del mundo moderno. Aprendizajes esperados. Reconocer los principales procesos y hechos históricos del virreinato y los ubica en el tiempo y en el espacio. Identificar los conceptos de conquista, colonización, virreinato, pueblo de indios, cabildo y real de audiencia. ¿Cómo fue el contacto entre las culturas mesoamericanas y las provenientes de Europa? Antes de la llegada de los españoles en el posclásico, Mesoamérica era gobernada por el Imperio Mexica. A principios del siglo XVI arribó al actual estado de Veracruz un grupo de españoles con el que iniciaría el proceso de la conquista de México. A partir de este momento también comenzó la colonización de las culturas mesoamericanas, con ideas y tradiciones europeas del mundo occidental. La conquista territorial y la posterior colonización, que se define como el establecimiento de las instituciones políticas, económicas y religiosas de la corona española, no concluyó con la caída de Tenochtitlan. Hasta 1535 se estableció el virreinato de Nueva España y Antonio Mendoza fue nombrado virrey, es decir, la persona que gobierna uno de los territorios de la corona en nombre del rey, y residiría en la capital, la Ciudad de México, erigida sobre la antigua Tenochtitlan. La primera forma de colonización que utilizaron los españoles en América fue el sistema de encomiendas. Los encomenderos eran los dueños de las encomiendas y se encargaban de organizarlas. Los españoles fueron los primeros encomenderos en la Nueva España. El encomendero cobraba los tributos de los indígenas, que como súbditos del rey pagaban a la corona española. El encomendero era responsable de cuidar de los indígenas e introducirlos a la doctrina cristiana, a cambio del pago del tributo que daban los indígenas. Los encomenderos tenían a su disposición pueblos de indios con sus caciques para que le pagasen tributos y les sirvieran. ¿Qué son los pueblos de indios? Son aldeas donde vivían los indígenas y estaban afuera de las ciudades. Los españoles los excluían en estas aldeas y ahí los evangelizaban, además de cobrarles impuestos por vivir ahí. La base de la estructura política y administrativa del virreinato a nivel local consistía en las ciudades y en las villas de españoles y los pueblos de indios. El cabildo o ayuntamiento fue una de las primeras instituciones que se establecía al fundar una ciudad. Este era el encargado de administrar los servicios administrativos, políticos y económicos. La necesidad de administrar el territorio y la convivencia entre la población llevó a la corona española a establecer en América otra institución, la Real Audiencia. Este tribunal de justicia administraba y hacía cumplir leyes, y así resolver los conflictos entre españoles y los demás habitantes del Nuevo Mundo. Su máxima autoridad era el virrey, seguida por los gobernadores y después por los oidores o jueces. Las principales actividades económicas que en el transcurso de 3 siglos se desarrollaron en el virreinato de la Nueva España fueron la minería, la agricultura, la ganadería y el comercio. La agricultura tenía maíz, cacao y otros productos originarios. La ganadería introducida por los europeos, quienes trajeron consigo animales de crianza como la vaca, el caballo, el puerco. Otro elemento importante de la Nueva España fue el papel que desempeñó la Iglesia. Las órdenes religiosas cumplieron actividades importantes entre la población, se encargaban de la evangelización de los indígenas y se dedicaban a las tareas de cuidado de la salud entre la población, visita de moribundos, atención a la gente más pobre, etc. En 1571 se establecería su principal instrumento de vigilancia del cumplimiento de la práctica de la fe católica, que se denominaba oficialmente Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Tal vez el cambio más importante fue el contacto entre españoles y americanos, esta fusión de ambas culturas a la que después se agregarían las tradiciones de otros grupos humanos provenientes de Asia y África. El avance de la conquista y la colonización también fue diverso en todo el territorio, de manera que el paisaje mesoamericano se fue transformando.
Conforme transcurrieron los años, también la población indígena, o india como se le llamó durante este periodo, fue cambiando conforme se modificaron las actividades, sus formas de organización, sus creencias y hasta su cosmovisión. Las festividades y las tradiciones son una muestra de este proceso de mestizaje. La búsqueda de metales preciosos originó la fundación de poblaciones al norte. La plata fue causa de la primera expansión del virreinato hacia el norte, donde hoy es Zacatecas. Después se descubrieron yacimientos en Guanajuato, Durango, Parral y más al norte como Monclova, Saltillo y El Paso. El abastecimiento de estos centros mineros originó la fundación de presidios o puestos militares para vigilar los caminos y mantener a raya a tribus y bandas de indígenas hostiles. La colonización de territorios por parte de los españoles al norte de Nueva España produjo la fundación de poblaciones donde la orden religiosa de la Compañía de Jesús tuvo un papel importante.